Perfecto, por ahí. Excelente, buenas noches, Carol Martínez. Claudia Paredes, buenas noches. Por acá tengo Esmeralda, buenas noches. Usuario de Zoom, no me aparece su nombre, buenas noches. Daniela, buenas noches. Raúl Pardo, buenas noches, bienvenido Raúl. Eric Díaz, buenas noches. Por acá tengo a Katia Sánchez, buenas noches. Cristóbal, buenas noches. Claudia Gatica, buenas noches. Oscar Cabrera, buenas noches. Paulina, buenas noches. Buenas noches a todas. Ay, aquí van llegando harto. Paulina, por acá tengo. Paulina, buenas noches. María Hinojosa, buenas noches. Carlos Serna, buenas noches. Adriana Varela, buenas noches. José Elías, buenas noches. Bienvenido, José. Eh, por acá tengo Carlos Richard, buenas noches. Blanca Mego, buenas noches. Manuel Mendoza, buenas noches. Marisol, hola profe, buenas noches a todos. También aquí saludando a Marisol. José Elías, aquí repitiéndome algunas clases para reforzar conocimiento. Me parece súper, súper bien, José. Gloria, buenas noches. Bienvenidos todos, espero que hayan tenido un excelente día. Vamos a seguir estudiando entonces este libro del conductor. Fernando Bustamante, buenas noches. Vamos a ver dónde nos encontramos. Por aquí estamos. Les recuerdo que las sesiones de estudio, en este caso el ciclo de estudio, se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del conductor. Si usted se perdió alguna de las anteriores, les recuerdo que en su cuenta premium pueden encontrar las clases grabadas. Hoy día nos encontramos en la sesión número 3 que habla sobre convivencia vial. La convivencia vial tiene que ver con la relación entre las personas que componen el tránsito. De eso vamos a hablar el día de hoy. También quiero recordarles el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en Práctica Test. Realicen muchos, muchos test. Ahí está la clave, por supuesto, para poder aprobar el teórico. Ojalá hagan más de 100. Ojalá lleguen al 90% en su plataforma. Y podríamos decir que usted está medianamente preparado en este caso para poder, por supuesto, rendir un buen examen. Eh, Lean el libro, siempre es bueno leer el libro, siempre es bueno un capítulo al día, ya no se llenen de información de una sola vez, la verdad es que es mucha información. Y por supuesto participen de las clases para reforzar los contenidos más importantes de, por supuesto, el libro del conductor. Muy bien. Vamos a ver entonces. Buenas noches, por acá Luis Machuca, buenas noches. Yeliscar, buenas noches. Marcelo Iturra, hola Marcelo. Celso Campos, buenas noches. Entonces, hoy día nos encontramos en la sesión número 3 que habla sobre convivencia vial. Vamos a comenzar. Muy bien. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma practicatest.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. De aquí nos vamos a donde dice temario P. Y aquí están todos los capítulos que estudiamos todos los días y nos vamos donde dice leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Perfecto. Buenas noches. Por acá tengo Hernán Felipe, buenas noches. Patricia, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que están llegando ya a esta sesión. Ayer yo les comentaba que eh, nosotros, justamente esta sesión de hoy es una sesión que es bastante más corta, por ejemplo, como la que vimos ayer, ¿ya? La sesión de ayer era bastante extensa. La sesión de hoy día es bastante más cortita y más fácil de comprender. Muy bien, así que vamos a comenzar entonces. Dice así, ¿qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a aprender en qué consiste la educación y seguridad vial y cuáles son sus principales elementos juntos con los riesgos más comunes en la conducción. Vamos a identificar los principales factores de riesgo para el conductor de un vehículo y definiremos en qué consiste la convivencia vial junto con las claves para mejorarla.
Aquí aparecen dos términos, que es el término educación vial y seguridad vial. Vamos a ver en qué consiste. Buenas noches, Graciela. La educación vial consiste en desarrollar habilidades y actitudes centradas en los siguientes valores imprescindibles, como por ejemplo respeto a su vida y la de los demás, solidaridad, comprensión, perdón y tolerancia. Si se fijan, estos valores nos sirven claramente para poder convivir con otros, para poder relacionarnos con otros de manera armónica, ¿verdad? No solamente con la gente que compone el tránsito, sino también con todas las personas que nosotros nos desenvolvemos todos los días, con nuestra familia, compañeros de trabajo, amigos, etcétera. Tenemos que ser respetuosos, solidarios, comprensivos, muchas veces tenemos que perdonar y tenemos que ser tolerantes. En la conducción pasa algo bastante similar. Les recuerdo que nos vamos a relacionar con personas que no conocemos. Por lo tanto, muchos conductores, ustedes en el tránsito van a encontrar muchos tipos de conductores, conductores amables, conductores alegres, conductores enojados, conductores agresivos. Por eso tenemos que saber muy bien cómo tenemos que actuar frente a las diferentes circunstancias. Por ello, aquí la educación vial es mucho más compleja que solo aprender un catálogo de señales y datos legales y estadísticos respecto a la conducción. Requiere de nuestra atención y compromiso. Es un aprendizaje global que se debe aplicar, pues de ello puede depender nuestra vida y la del resto. En este caso, estos valores, de alguna forma, nos es lo que constituye, en este caso, la educación vial. A diferencia de la educación vial, tenemos otro término, que es el término de seguridad vial. ¿Qué significa? Tiene como objetivo eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, comenzando por minimizar su cantidad y consecuencias. Para ello, es necesario desarrollar una percepción real del riesgo. Normalmente los conductores tienen una percepción de riesgo bajo la realidad. Una visión subjetiva les hace creer que el riesgo es casi nulo. Entonces, el objetivo de la seguridad vial es minimizar o eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, comenzando por minimizarlos. Muy bien, en este caso, la seguridad vial en los tiempos actuales está bastante al debe, ya que el número de accidentes o siniestros de tránsito, en vez de ir disminuyendo, ha ido en aumento. Buenas noches, Fortunata. Buenas noches, Carlos Sepúlveda. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Al conducir siempre se corre en riesgo. Por ello, un comportamiento incorrecto pone en riesgo la vida de los demás y la suya. Los principales factores de riesgo son ser inexperto, ser imprudente y falta de formación como conductor. Fíjese que estas características tienen que ver con imprudencias y, como decíamos anteriormente, con baja percepción del riesgo. Muchas personas creen que conducir es fácil y que no se corren riesgos. Créanme, si conducimos de una manera que no es a la defensiva, por supuesto que vamos a correr ciertos riesgos y no es la idea, ¿verdad? El número de siniestros de tránsito ha aumentado, junto con el constante crecimiento del parque automotriz nacional y mundial. Todos debemos colaborar para disminuir la siniestralidad. Por ello debemos eliminar algunas creencias erróneas, como por ejemplo, solo a los demás les ocurren siniestros de tránsito, a mí no. Claramente, ¿verdad? Aproximadamente el 90% de los siniestros de tránsito con víctimas son producidos por fallas humanas, principalmente por la errónea percepción de riesgo de los conductores. La errónea percepción de riesgo quiere decir que hay muchos conductores que se creen súper hábiles, súper secos para conducir. Pero finalmente, la conducción es una acción que requiere responsabilidad, tenemos que tener mucho autocuidado y de alguna forma también requiere mucha madurez para poder enfrentar todo aquello que nos vamos a encontrar en la conducción. Con una percepción objetiva, de riesgo objetiva, es posible cambiar algunas creencias erróneas y ser conscientes de que la mayoría de los siniestros de tránsito son evitables.
Eliminar factores de riesgo reduce las probabilidades de sufrir un siniestro fatal. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Por ejemplo, alcohol y drogas. A ver, estos factores de riesgo que vamos a hablar ahora son factores de riesgo que afectan directamente al conductor. ¿Por qué? Porque es el conductor quien decide si lo aplica o no lo aplica. Vamos a ver. Alcohol y drogas. Facultades de conducción disminuidas. Quien decide si consume alcohol para conducir es el conductor. Velocidad inadecuada es uno de los factores recurrentes en un cuarto de los siniestros con víctimas. ¿Quién decide conducir a una velocidad inadecuada? El conductor. Distracciones son una de las principales causas de siniestros. ¿Quién es el responsable de manipular el celular mientras conduce? El conductor. Fatiga, cansancio, sueño, somnolencia, además de conducir en una situación de estrés o consumo de fármacos. Les recuerdo que en este caso, nosotros los seres humanos no somos superhéroes. No siempre estamos bien. La acción de conducir es una acción que de alguna forma merece mucha concentración y atención. Si hay momentos o situaciones en las cuales no me encuentro en condiciones de conducir, uno tiene que ser súper maduro y responsable para decir, hoy día no, mejor no conduzco. ¿Ok? Recuerden que no somos superhéroes, somos seres humanos. Muy bien. Convivencia vial. Gloria. Gloria, mira, me estás hablando de una pregunta que no tiene que ver con este tema. Ya, yo la voy a leer igual. Pero por favor, yo les pido, porque si no me voy del tema que estamos hablando hoy día, ¿ok? Me voy del tema y tengo que irme a otro tema, así que la voy a leer igual. Dice así, pero la idea es que cuando ustedes hagamos preguntas o hagamos aporte, la idea es que ojalá sea del tema del cual estamos conversando para que el tema también vaya evolucionando. Dice que tiene una duda en el cruce de peatones cuando tenemos que cruzarlo para doblar en una esquina sin semáforo. ¿Dónde debo posicionar el automóvil? Si lo hago antes de las líneas demarcadas, no tengo visibilidad para ver cuándo doblar y sé que no se debe bloquear. Ya, déjame pensar la situación porque si lo hago antes de las líneas demarcadas. A ver, mira, finalmente no tengo que imaginarme la situación, Gloria, ya, pero en este caso lo que nunca puede pasar es que te debes posicionar encima de la demarcación, ¿ok? Jamás tenemos que posicionarnos encima de la demarcación. Siempre es antes, ¿ok? Siempre tenemos que posicionarnos antes. Si tengo que virar, tengo que hacer un viraje, me detengo antes de ejecutar el viraje y comienzo a entrar a una velocidad muy, muy reducida si es que no tengo visibilidad. Si no tengo visibilidad, comienzo a hacer el viraje muy lentito por si aparece algún peatón, por supuesto, para poder frenar. Muy bien, perfecto. Convivencia vial. Por diversas razones, como demostrar su habilidad al volante, muchos conductores ponen en riesgo sus vidas y la de los demás con imprudentes conductas como, por ejemplo, circular a exceso de velocidad, adelantar en zonas no permitidas, no respetar las señales del tránsito, no respetar una señal o luz roja del semáforo, no respetar un paso de peatones señalizado. Justo, mira, estamos hablando de un paso de peatones, Gloria. ¿Ok? En este caso, muchas personas o muchos conductores arriesgan no solamente su vida, sino la vida de los demás con estas imprudentes conductas. Estas imprudentes conductas no solamente son ilegales, sino que atentan contra la convivencia vial y aumentan los riesgos de siniestros con víctimas. ¿Ok? Además de quebrantar un principio de confianza básico de todos los usuarios de las vías, que consiste en esperar que todos respeten las normas de convivencia vial y el comportamiento vial. Miren, aquí aparece una palabra básica que es pregunta de examen. ¿Qué es el principio de confianza? El principio de confianza es principalmente esperar
que todos los conductores cumplamos con las normas del tránsito. Por ejemplo, si yo voy a cruzar una calle como peatón, ¿ok? Yo como peatón voy a cruzar la calle, espero que el semáforo se ponga en luz roja porque yo sé que los vehículos se van a detener y yo puedo cruzar la calle. El semáforo se pone en luz roja y yo comienzo a cruzar la calle. Eso es un principio de confianza porque yo confío en que los conductores se van a detener. Si hay alguien que quebranta ese principio de confianza, efectivamente pone en riesgo la vida de las personas. Al revés, yo conductora, voy conduciendo súper bien, zona urbana, 50 kilómetros por hora, no hay ninguna demarcación, no hay semáforo, no hay nada. Voy súper bien conduciendo y de repente aparece un peatón que cruza la calle, pero de manera sorpresiva. Y yo tengo que frenar de golpe para no atropellar. ¿Ok? Esa situación también es un principio de confianza, ya que el que quebrantó el principio de confianza en este caso fue el peatón, porque el peatón cruzó en un lugar que no tenía que cruzar. Muy bien, entonces el principio de confianza muchas veces se quebranta, no solamente para los conductores, sino para todas las personas que componemos el tránsito. Muy bien. No cumplir las normas constituye un desprecio por los demás, como pasar un semáforo en luz roja, pues en ese caso no existe un desconocimiento de la norma, sino una intencionalidad y voluntad de incumplirla, despreciando no solo las normas y autoridades, sino que a los demás usuarios y la vida misma. La educación general y educación vial que nos entrega dos cosas. Primero, los conocimientos básicos sobre la normativa, las demarcaciones, etcétera, pero también nos entrega valores, hábitos y actitudes que son lo más importante, ya que desarrollan una convivencia positiva de respeto, calidad de vida, calidad medioambiental y también de seguridad vial. Todos en algún momento somos peatones, pasajeros o conductores. Por ello, en nuestra educación social e individual debe estar la educación vial como un eje central. ¿Para qué? Para lograr convivir de una forma ordenada y respetuosa con los demás. Construir y mantener un entorno amable, positivo y justo. Mucha atención con aquello. Profe, una consulta. ¿La clase es grabada para poder verla en otro momento? Sí, Victoria, la clase se está grabando en este momento. Entonces, mañana esta clase ya va a aparecer para que tú la puedas revisar en otro momento. Usuario de Zoom me dice, en la vida diaria he visto que cuando un automóvil le da el paso a otro, ese último le agradece con las luces de advertencia. ¿Cómo es que logran entenderse? Mira, qué buena pregunta me hiciste. Mira, lo que pasa es que generalmente cuando uno conduce, a mí me pasa mucho cuando yo voy conduciendo y tengo que ejecutar una maniobra, como por ejemplo cederle el paso a otro conductor, generalmente uno le mueve la manito, le dice como pase, 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 ¿ok? Y el conductor te hace así, gracias, 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 ¿ok? ¿Qué pasa? Que uno recuerden que los vehículos no se manejan solos. Adentro de un vehículo hay un conductor y generalmente tenemos que hacer contacto visual con los conductores para poder entendernos. Muy bien, en este caso, si yo voy a cederle el paso a alguien y este conductor me agradece, perfecto. En el caso, como tú dices, el cambio de luces. Muchas veces tú estás esperando pasar y el vehículo, tú estás esperando, no sé, integrarte a la carretera, ¿ok? Y de repente viene un vehículo y el vehículo se detiene y como no tenemos, de repente las luces escandilan, el vehículo te hace cambio de luces, lo que significa que te está dejando pasar, ¿ok? Entonces, cuando uno te deja pasar, generalmente uno agradece, le dice gracias, gracias, ¿ok? Pero generalmente hay un contacto visual con los conductores. Otra cosa, por ejemplo, cuando usted va a cruzar un paso peatonal y usted es peatón y va a cruzar un paso peatonal o paso de cebra, fíjense que a mí esto me lo ha enseñado también la experiencia. Yo no cruzo el paso peatonal hasta que yo, como peatón, hago contacto visual con el conductor para que él sepa que yo estoy esperando atravesar la calle. Hay conductores que llegan y pasan,
¿ok? Un paso peatonal. Tenemos que tener mucho cuidado y ustedes no tienen que ser uno de ellos, ¿ok? En este caso, yo siempre trato de hacer contacto visual con el conductor, porque el conductor, yo sé, veo que está frenando. Y el conductor frena, generalmente te dice pase y tú pasas, ¿ok? Pero también en esos casos hay que tener mucho cuidado. A medida que se va adquiriendo experiencia en la conducción, se aprende también el lenguaje de los conductores. Claro que sí, todavía no soy conductor, pero lo he visto como copiloto, claramente. Yo he visto también para adelantar. Claramente hay ciertos lenguajes corporales que tenemos los conductores y las personas en realidad que, y las personas que te sirven para poder comunicarte con los otros conductores. Obviamente, como dice aquí José, José dice, claro, José dice lo mismo, o sea, la experiencia de alguna forma te va ayudando con eso. Imaginaria, claro que sí. Me refiero, yo he visto para adelantar, me refiero con las luces, claramente que sí. El cambio de luces generalmente se hace para poder comunicarle al otro conductor que ejecute su maniobra, ¿ok? A eso se refiere. Muy bien, convivencia vial. Aquí tenemos el tema de convivencia vial. Fíjese que la convivencia vial se sustenta de tres pilares, que son pregunta de examen, precaución, respeto y solidaridad, que podemos ver reflejada claramente en esta imagen. Precaución. Los peatones van cruzando con precaución. Los peatones, claro. Los conductores están esperando con precaución. Respeto. Respeto de los conductores hacia una demarcación que es privilegio de un peatón. Solidaridad, ser solidario, ceder el paso, esperar, no apurar a las personas. Yo he visto de repente conductores que ven un abuelito que va cruzando un paso peatonal y lo empiezan a apurar. La verdad es que eso es una tremenda falta de respeto. Hay que esperar que las personas atraviesen la calle de manera tranquila. Muy bien, y uno como conductor tiene que saber esperar. El entorno vial. Se nos dice que las personas son las que componen el tránsito. Con la palabra tránsito pensamos en carreteras, calles y autos. Sin embargo, son personas quienes conducen y transitan por las vías. Por ello, las personas son el tránsito. Es decir, todos nosotros, pues nos movemos juntos por las vías procurando una forma ordenada, evitando siniestros basados en principios como la confianza. Principio de confianza. Atención, fíjese que anteriormente se nos dijo todas las personas que transitan por las vías son las que componen el tránsito. El tránsito no son los vehículos, el tránsito son las personas. El principio de confianza. Si no pensaran que los demás cumplirán las reglas, en las vías no podríamos salir a la calle. Eso es el principio de confianza. Es decir, todos confiamos en que el resto va a respetar las normas en las vías, ya sea el conductor, peatón u otro usuario de la misma. Claramente, como ya les decía anteriormente, ¿verdad? Compromiso, convivencia y educación vial. Es un compromiso con los demás que consiste en estar siempre conscientes de que somos un integrante más en la circulación, al lado de peatones y ciclistas que son los más vulnerables. Les recuerdo que nosotros no conducimos solos, nosotros conducimos con mucha gente, lo que significa que nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, sino que también les afectan a otros. ¿Ok? Entorno vial. El entorno vial es un espacio de convivencia social y desarrollo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que se centra en las vías donde circulan los vehículos y todos los usuarios de las vías como peatones y ciclistas. El entorno vial es cuando salimos a la calle. Fíjese que cuando nosotros salimos vamos a hacer algo. Vamos a conducir, vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a pasear, etc. Por eso es un espacio de convivencia social y desarrollo humano. Precaución. Es un principio fundamental al conducir. Todos pueden cometer errores, por ello se debe conducir de forma defensiva y preventiva, siempre a la defensiva. Respeto. En todo momento, una actitud segura, responsable y tranquila es imprescindible al conducir, aun cuando los demás tomen decisiones erróneas. Solidaridad. Es la mejor virtud al conducir, ayudar a los demás
sin verlos como enemigos, claramente. Fíjese que la solidaridad no solamente es ayudarle a una persona a cambiar un neumático, no es lo primero que se imagina, como ayudar a alguien que necesita ayuda. La verdad es que hay acciones tan simples que son solidarias entre los conductores. Por ejemplo, cuando uno va saliendo de un supermercado y tienes que integrarte a la carretera. Y a lo mejor hay muchos vehículos que van transitando, muchos vehículos, conductores en sus vehículos, y te cuesta mucho integrarte a la carretera. Pero fíjate que siempre hay un conductor solidario que se detiene y te hace así con la manito y usted se puede integrar, por supuesto. Eso es un acto solidario. Muy bien. ¿Cuáles son las claves para una mejor convivencia vial? Pero, ¿qué sabe de los test uno por día? Carlos, no te preocupes. A ver, Carlos, antes de comenzar a leer las claves de la convivencia vial, te voy a contar. Sorry, disculpe que me salga del tema. ¿Qué sabe de los test uno por día? Lo pregunto porque quiero empezar. Sorry, sorry. No te preocupes, Carlos. Mira, eh, Carlos, los test o la cuenta, la versión gratuita de practicatest.cl o de la cuenta Practicatest, la versión gratuita, te permite realizar solamente un test al día. Si tú contratas la cuenta premium, que puede ser de 7, 15, 30 días, te permite hacer test de manera ilimitada. ¿Ok? En este caso te sugiero que si no tienes la cuenta premium, tienes que contratarla para poder hacer muchos más test diarios. ¿Ok? La idea es que por lo menos se hagan unos 7 a 10 test diarios, ojalá. Celso dice, hay una pregunta del examen que habla sobre los abuelitos cruzando la calle. Claramente, habla sobre los abuelitos que ellos necesitan 4 segundos más que un joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho. Me acuerdo de esa pregunta. Muy bien. ¿Cuáles son las claves para la convivencia vial? No conduzca enojado, angustiado o en malas condiciones físicas. Por supuesto, nuestro estado emocional sí afecta la conducción. Use cinturón de seguridad y pida lo mismo a los ocupantes del vehículo. Además, utilice correctamente los sistemas de seguridad para niños. Claramente, eso es responsabilidad del conductor. Conduzca siempre a una velocidad adecuada, no se apure. La velocidad, fíjese que es lo más nocivo en este caso para todo lo que significa siniestro de tránsito. Sea precavido con las condiciones climáticas y del camino. Si está lloviendo, en este caso, siempre hay que bajar la velocidad. Mantenga una distancia prudente con los demás vehículos y usuarios. Respete siempre las normas del tránsito. Para algo están, para algo existen. Mantenga su vehículo en perfecto estado. Enfóquese en la conducción. Sea amable con los demás usuarios de la vía. Recuerde siempre ver y ser visto. Muy bien. Perfecto. El primer diario, como por la pregunta 20 me da tuto. Claro que sí, sí, hay que tener energía y Marcelo, pero hay que estudiar, hay que estudiar. Hemos llegado al final de este capítulo. Si se fijaron, un capítulo fácil de comprender, un capítulo mucho más corto que el que vimos ayer, pero un capítulo súper importante para tener una excelente educación vial. ¿Ya? Así que muy, muy importante. ¿A qué se refiere con ser visto? Muy bien, pero buena pregunta. Ver y ser visto. Siempre el libro del conductor te habla de ver y ser visto. En este caso, de utilizar correctamente la iluminación del vehículo. Por eso generalmente los conductores utilizan la iluminación del vehículo, luces bajas en el día y en la noche. Si usted tiene una situación de emergencia, tiene que poner las luces de advertencia de peligro, iluminar el vehículo siempre, cuando usted tiene un desperfecto, ponerse un chaleco reflectante. Todo eso se refiere a ser visto por los otros conductores, ¿ok? A eso se refiere. Muy bien. Siempre ser visto por los otros conductores. A eso se refiere usuario de Zoom, que no aparece su nombre. Muy bien.
Quiero empezar práctica de manejo. Con este examen me dijeron que llego al 100%. Perfecto, Carlos. Vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo. Fácil, pero como ya les decía, un capítulo fácil, pero no menos importante. Muy bien. Según el libro del nuevo conductor, ¿cuáles son los valores que nos transmite la educación vial? A. La valentía, el arrojo, la temeridad. B. Respeto solo hacia uno mismo, destreza en el manejo del vehículo y cumplimiento de las normas del tránsito. C. Respeto, solidaridad, comprensión y tolerancia. Muy bien, fácil la pregunta. Letra C. Respeto, aquí me cuesta la palabra. Solidaridad, comprensión y tolerancia. Muy bien. Siguiente pregunta. Sobre la falla humana en accidentes podemos decir A, que representa cerca del 90% de los casos. B, no hay registro sobre el tema. C, todos son por falla humana. D, solo es el 40% de los casos. Del tema me salen preguntas que son de otros temas. Marcela Iturra me dice, profe, ¿por qué cuando hago test de los temas me salen preguntas como que son de otros temas? Mira, la verdad es que desconozco, Marcelo. Ya, la verdad es que en el tema de la plataforma hay personas que están encargadas de la plataforma. Incluso en nuestra página, tú abajo puedes encontrar un número de soporte que es para las personas que trabajan en plataforma. Ahí no, la verdad es que desconozco el motivo, Marcelo. Pero no importa que aparezcan de otros temas, hazlas igual, porque todas sirven, todas sirven, ¿ya? Letra A, que representa cerca del 90% de los casos, y eso es correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué factores de riesgo afectan al conductor directamente? A. El alcohol, la velocidad únicamente. B. La fatiga y el alcohol únicamente. C. La velocidad, la fatiga y el alcohol. Excelente, la mayoría de ustedes me marca la letra C, yo marco la letra C y eso es correcto, muy bien, excelente. Siguiente pregunta. La seguridad vial tiene como meta A. La eliminación total de los accidentes de tránsito. B. La eliminación solo de los accidentes peatonales. C. La eliminación solo de los accidentes en zona urbana. Claramente, ¿verdad? La mayoría. ¿Cuándo debería empezar mis prácticas, hacer mis prácticas de manejo? Cuando usted quiera buscarlo. Usted sabe, usted es dueño de sus tiempos. Mientras antes, mejor, claramente. Empieza a practicar. Nosotros generalmente en la escuela, en práctica test, generalmente las personas van haciendo el teórico en paralelo del práctico. Y la verdad es que aprenden bastante. Perfecto, la eliminación total de los accidentes de tránsito. Excelente, muy bien. Y por último, ¿cuál es la cualidad que deben tener todos los conductores para que colaboren con la convivencia vial? A. Tener un nivel adecuado de educación vial. B. Solo conocer la normativa vigente. C. Velar por uno mismo, sin interesarse por los demás. Muy bien. La mayoría de ustedes me está marcando la letra A. Y eso es correcto. Las preguntas de este capítulo son relativamente fáciles y muy lógicas, ¿ok? Así que está prohibido equivocarse en estas preguntas. Un capítulo bastante más simple de lo que hemos visto de los anteriores.
que pasar los 10 campos que nos dan en el libro. Carlos, cada escuela de conductores tiene sus propias reglas, ¿ya? Si tu escuela de conductores te dijo eso, tú tienes que respetar también las normas o las reglas, en este caso, que tiene tu escuela, ¿ya? Si ellos te dicen que tienes que pasar los 10 capítulos, está bien, ¿ya? Y una muy buena decisión también. Cada escuela, como te digo, cada escuela tiene su propio formato, ¿ok? Muy bien. Quiero contarles que mañana, correcto, profe. Mañana nos toca un capítulo súper importante mañana, ¿ya? Para las personas que pueden preparar este capítulo, leyendo el capítulo durante el día, es súper, súper bueno. Mañana nos toca el capítulo del individuo en el tránsito. Mañana vamos a hablar de alcohol y conducción. Es un capítulo súper largo, pero yo lo voy a resumir en una hora con todo lo más importante de este capítulo, ¿ok? Alcohol y conducción, les recuerdo que en su examen vale doble puntaje, por lo tanto me voy a centrar en lo más importante de este capítulo, ¿ok? Así que los que puedan mañana repasarlo durante el día, en la noche nos encontramos para hacer clases, sería súper, súper bueno. ¿Muy bien? Ya, hemos llegado al final. Por acá me dice, gracias, mis usuarios, solo el 90. Profesora, ¿cómo puedo ver el manual del conductor? Dame un minuto, manual, y te digo al tiro. ¿Por qué solo el 90 es de falla humana cuando, sin embargo, el libro dice que los accidentes dice algo, significa algo que no se puede controlar? Que los accidentes significa algo. Fíjate que los siniestros de tránsito, esto lo vimos en el capítulo 1, usuario de Zoom, ¿ya? En el capítulo 1 hablamos que los siniestros sí son evitables. ¿Y por qué se evitan? Porque muchas veces la mayoría de los siniestros de tránsito son por culpa de las personas, por el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, las imprudencias. Te invito a que veas el capítulo número 1. El capítulo número 1 dice que sí son evitables, ¿ok? Carlos, para sacar la reserva del examen de manejo, ¿dónde debo llamar? Usted debe llamar a la dirección de tránsito de su municipalidad, a donde usted va a rendir el examen. Muy bien, perfecto. La persona que me preguntó, Manuel Mendoza, ¿dónde puede ver el manual? Vamos al principio. Usted va a ingresar a practicatest.cl. Voy a bajar un poquito la... Ingresa a practicatest.cl, se va a la sección de temarios. Aquí dice temario B, ahí de donde estudiamos nosotros. Fíjate que aquí al lado dice resumen B, audiolibros, podcast, narración, resumen en 200 frases y aquí dice libro versión online. Ahí usted lo puede descargar. Incluso lo puede imprimir, si es que quiere. ¿Ok? Así que desde ahí lo puedes bajar manual. Muy bien, queridos estudiantes, ha sido un placer poder acompañarlos. ¿Que es el 100% de falla humana o me equivoco? No, hay un 10% que no es culpa de las personas, ¿ok? Hay un 90%. Eso dice la estadística, usuario de Zoom. Muy bien, hay un 10% que no es culpa de las personas. ¿Ok? Ya, que estén súper, súper bien. Nos volvemos a encontrar mañana en una nueva sesión de estudio a las 21 horas, preparados para mañana que nos toca una sesión extensa, pero por supuesto vamos a tratar de hacerlo lo más comprensivo posible para que lo puedan comprender. Muy bien, que estén súper, súper bien, que mañana tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Chao, chao. Que tengas buenas noches. Igualmente tu usuario, no sé tu nombre, ojalá mañana aparezcas con tu nombre.